Hola, bienvenidos todos desde el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, el Laboratorio de Joyería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos el gusto, como siempre, de reunirnos los martes para tener unas... Hay... charla para tener unas charlas de presentación y relación con los libros de Sepan Cuánto, de Editorial Porrúa. Seguramente algo pasó con el micrófono de Andrés, Sí, pero... ya ¿sí? estoy de regreso, sí. Lo que Continúa. pasó es que si no le bajo el volumen a la grabación, oigo el eco 2 segundos después y es incomodísimo porque no puedo uno hablar. Entonces, otra vez los saludo. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en estas reuniones acerca de los libros de Sepan Cuántos, y que empezó con la tercera Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea, y aquí seguimos muy contentos de reunirnos. Y le doy los maestros somos Eduardo Grau y yo del Laboratorio de Joyería, se me había olvidado. Muchas gracias. Le doy la palabra a Ofelia. Bueno, ya todos, creo que algunos ya me conocen, soy Ofelia Murrieta y Andrés y yo elaboramos este proyecto hace, pues yo creo que ya va a ser un año. Estamos muy contentos de la participación de cada uno de ustedes y su relación con la lectura, con el objeto libro, con los temas que los libros nos ofrecen y sobre todo con la presentación de una obra, de una pieza, de un ornamento corporal que tenga el papel como punto de partida. En este día estamos, bueno, siempre estamos contentos de recibirlos, pero hoy el trabajo de Elvira es un trabajo muy interesante. Traduce esta técnica del mukumegane, del metal, de esta mezcla, pero en papel. Y ver su obra en su página, vale la pena visitarla. Este diálogo que establece en el papel con otros materiales, maderas, color, y el trabajo en metal es muy interesante. Su llegada también ella presenta ahí cómo empieza con el barro, con la cerámica, con esta suavidad del material original, donde lo sagrado alguna vez entre las teorías de nuestro origen, en el origen un ente sagrado maravilloso nos modela, nos conforma y nos crea del barro. Entonces, ella trabaja con el barro, se lo traduce después en cera y tenemos sus obras. Vale la pena ver su página, vale la pena leer su trayectoria. Y en esta ocasión esperamos y estamos muy agradecidos por su participación con este maravilloso cuento y veremos su obra. Bienvenida, Elvira, bienvenida a este espacio. Y como siempre, nombrar a la colección Sepan Cuántos Porrúa, que fue que empezamos este ejercicio. Sí, bienvenida. Muchas gracias, Andrés y Ofelia. Gracias por la invitación al proyecto. Es interesantísimo y es variadísimo, de mucho aprendizaje. Y además porque creo que si no hubiese sido convocada, no hubiese releído nunca, no se me hubiese ocurrido releer el libro que elegí, que es El Principito, de Saint-Exupéry, que es un libro que todo el mundo ama y leyó alguna vez en su vida. Un libro de una primera edición en 1943 y la editorial Porrúa hace su primera edición en 1975. Mi ejemplar que me trajo, estoy sumamente agradecida, a Luz Castellanos, que estaba en México en ese momento, le dije busquemos el que esté más arruinado de todos, y es un ejemplar de 1994. Así que aquí está conmigo. Y la verdad es que me gustaría empezar de una manera más acorde a lo que es el personaje del Principito, que en el principio del libro nos dice, cito: entonces dibujé el interior de la serpiente boa con el fin de que las personas mayores pudieran comprender. Ellas siempre necesitan de explicaciones. Es verdad, los adultos nos llenamos de palabras, así que voy a comenzar lo que sería al revés para los adultos y lo que sería un enfoque más infantil, que es, voy a mostrar mi pieza terminada,
solo las imágenes, sin decir palabra, como si fuera un dibujo del Principito, para darles la posibilidad a ustedes de interpretar, de sentir, sin la influencia de lo que pueda explicar de lo que fue mi propio proceso. Después tendremos mucho tiempo para charlar, así que voy a preparar el slide de fotos. Un segundito de paciencia. Aquí van todas, y después habrá un ratito de silencio para que cada uno pueda ver, imaginar, interpretar, sin llenarnos de palabras. Ahí voy. Ahora sí, después de que vieron, sin que habláramos de nada, vamos a llenarnos de palabras como nos gusta a los adultos. Y hay muchas cosas para explicar. Primero, la elección del libro, ¿no? Yo soy docente de formación, estoy en el final de mi carrera, he trabajado toda mi vida con niños muy chiquitos, que siempre hacen muchas preguntas, como el Principito, no siempre se quedaban a escuchar mi respuesta. El Principito siempre estaba ahí para hacer después un análisis a través de su autor muy interesante de las respuestas que recibía, pero la verdad es que la lógica de los niños es siempre la misma, así que cuando vi que Editorial Porrúa tenía este título, dije, este es el con el que quiero trabajar. Lo que sí es que la relectura como adulto de este libro es completamente difícil, distinta, porque es muy difícil desprenderse de lo que uno ha adquirido como vivencias y la mirada que te da la edad, ¿no? Y cada pasaje, cada personaje se reinterpreta de una forma totalmente distinta y indefectiblemente uno lo asocia a los tiempos que corren, a la historia de la humanidad hoy. Y el libro es de una actualidad sorprendente. Es muy impresionante ver cómo uno encuentra en el mundo de hoy similitudes con todos los personajes que el Principito encuentra en su viaje. Como docente y como artista trabajo con papel casi como mi materia prima principal hace muchos años, pero cuando hablé con Andrés por primera vez y me dijo que iba a trabajar a partir de un libro y que iba a tener que utilizar el libro, me agarró como dolor de estómago, porque una cosa es reciclar papel y otra cosa para mí es utilizar un libro que todavía puede cumplir su función como libro y arruinarlo, digamos. Y eso me costó mucho. Y ahí la verdad que me salvó la vida a Nuria Carulla, que escuché su ponencia antes de tener el libro en mis manos, y ella dijo que había trabajado con las páginas del final donde están listados todos los títulos de la editorial. Y eso me salvó porque dije, yo voy a trabajar con estas páginas y el texto de Saint-Exupéry no lo voy a tocar. Así que ese primer escollo lo superé fácilmente gracias a Nuria. Y luego vino después la elección del pasaje. Que, ¿a partir de qué? Porque leí el libro tomando notas, escribí como un libro paralelo, impresionada de lo que me remitía, de lo que asociaba con la actualidad, y me costó mucho elegir uno, ¿no? Uno de los personajes que me interesaron mucho al leerlo fue, y el pasaje, el encuentro del Principito con el rey, que resulta ser un mandatario muy sabio, en realidad, porque se da cuenta y lo dice, que si ordena algo que no se puede realizar y no puede ser obedecido, la culpa sería solo de él y no del súbdito. Y cito de nuevo, en un momento dice, no puedo ordenarle a un general que escriba una tragedia o volverse pájaro de mar, porque no lo podría hacer. Y la verdad que con los tiempos que corren, es una cita que me dieron ganas de enviarle a más de un mandatario para decir, bueno, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo hacer? Pero no me quedé con esta. Me quedé, en realidad, con la definición que hace el Zorro de la palabra domesticar.
Porque cuando yo oigo esa palabra, al menos yo le doy la connotación de dominio, someter, amansar. Incluso amansar es un sinónimo que da el diccionario y que también implica generar un cambio en el otro. Pero el Zorro nos dice que domesticar significa crear lazos. Y ahí me resultó sumamente interesante y para trabajar, porque incluso acota que es una cosa muy olvidada por los adultos. Y dice, ¿no? Cito de nuevo, que si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad uno del otro. Serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Y ahí es cuando el Principito dice, comienzo a comprender, dice el Principito, hay una flor, creo que ella me ha domesticado. Y elegí quedarme con esta idea, esta necesidad del otro, ¿no? Que es la que hace que el Principito quiera volver a ella y a su planeta, porque sabe que la rosa lo necesita y lo espera. Y es una serpiente mordiéndolo la que lo hace posible. Y para nosotros, lectores adultos, puede ser un final triste, y la primera interpretación que quizás hacemos es que el Principito muere por ella. Pero si abrimos un poco la mente y vemos las cosas a través de los ojos del autor, del Principito, el personaje no muere, sino que regresa a su flor. Y con esta idea es con la que me quise quedar y terminé realizando un anillo, que se llama El Regreso, porque el regreso del Principito es solo la consecuencia obvia de este lazo y de la necesidad de la valoración, del respeto y de la aceptación del otro. Además, cabe recordar que la rosa tiene un carácter bastante especial, es muy demandante, es bastante egocéntrica, pero igual ahí se crea un lazo de necesidad de uno contra el otro y con el otro, y genera la necesidad en el Principito de volver. Y me parece que como mensaje es muy, muy actual y muy necesario, porque si todos entendiéramos así la domesticación como una necesidad y una creación de lazos uno con el otro, nuestro mundo, nuestro propio asteroide sería, estoy convencida, un mundo mejor para cada uno de sus habitantes. Así que este fue el disparador, por eso la base del anillo es la serpiente. Y luego me puse manos a la obra para crear el asteroide con las hojas de papel. El asteroide en sí tiene un diámetro de 4,5 centímetros, ahora se los voy a mostrar en vivo y en directo, y la altura del anillo es de 6,5 centímetros, es un anillo importante, hay que portar en la mano el peso del mundo y del asteroide. De todos modos es muy liviano porque el asteroide es hueco. Para realizar la rosa, que tenía que estar sí o sí, que no quise dejar sola, la acompañé de los volcanes, utilicé un papel que no es del libro. La técnica que realizo hace muchos años me enseñó que todas las publicaciones no responden igual al trabajo que yo realizo sobre ellas, y son las publicaciones más antiguas que tienen un papel de más gramaje y en cuales la tinta y los colores se sostienen más al trabajarlo. Así que utilicé justamente un papel distinto. Y para ensamblar la pieza utilicé un perno soldado al anillo, pero luego lo retuve en su lugar con un ensamble mecánico, con un retenedor, que es una técnica que aprendí de Cristian Quiseno, que me facilitó mucho la vida con el trabajo en papel que hago, porque hay una etapa de la pieza en la que ya no puedo soldar, no puedo usar el fuego por razones obvias. Y como la docencia se lleva en el alba y es de por vida, y no podía ver el libro con sus últimas páginas agujereadas, no pude con mi genio, y a cada página que utilicé y saqué, la volví a rellenar, la volví a ilustrar con partes del proceso. Y si este libro sigue su camino, como me llegó a mí, le llega a otra persona, podrá ver que esas hojas tienen un sentido para no estar allí, porque sirvieron para realizar
una pieza de joyería. Así que ahí estamos con todo este proceso y con el anillo que me voy a colocar, a ver dónde está la cámara. La víbora también, en cuanto a diseño, cumple un rol importante porque al apoyarse en el segundo dedo mantiene más el anillo, que por más que es hueco tiene su peso. De todos modos no nos sirve para ir al mercado, ¿no? Pero bueno, para una reunión así como muy, es completamente usable. Así que aquí estamos. Sí nos contaría un poco de la técnica de cómo lo hizo, cómo hizo para que fuera vacío. Sí. Bueno, utilicé primero empecé con una estructura de un papel un poco más resistente para no además usar tantas hojas del libro que me seguía doliendo el estómago al hacerlo, y utilicé un papel más fuerte con una bolita dentro, que luego cuando secó completamente corté y reuní, volví a componer, ahí sí ya utilizando el papel del libro. Y como es un proyecto y es una pieza que quiere remitir al libro y no quiero hacer desaparecer, generalmente mi trabajo no se lee más, salvo alguna palabrita o una parte que dejo expresamente visible, pero se pierde un poco de dónde venía la publicación. Aquí voy a mostrarle una foto también como para ilustrar lo que estoy diciendo. Seguimos viendo un poco lo que es las hojas del libro, o sea, se entreven algunas palabras, algunas letras, y eso lo quise dejar expresamente porque si no perdía como toda asociación con el libro, que era la base del trabajo. Y después de mucho tiempo de secado, porque hay que esperar mucho tiempo para que el papel pueda revelar el trabajo de pulido que se hace encima, hice el pulido. Y una vez que estuvo el asteroide completamente terminado, ahí sí perforé como para poder pasar el perno que uniría al anillo, y le puse el retenedor en la punta. Pues muy, muy bien. Nos gustaría, Ofelia, si quiere empezar a hablar sobre... Sí, primero que nada, muchísimas gracias, Elvira, muchísimas gracias por pues mostrarnos primero las imágenes sin voz que nos despiertan varias preguntas y sobre todo, por ejemplo, la importancia del asteroide que tú le das. Le das una importancia al asteroide. De hecho, el objeto es el asteroide, y por ahí surge la rosa, la serpiente, o sea, los personajes del cuento. Y otra pregunta o comentario que quisiera hacer, en general todos los que hemos trabajado con los libros nos enfrentamos a este material con cierta reticencia, y hemos reflexionado desde el principio esta segunda oportunidad de ser del libro, porque ese libro, de hecho, los que nosotros usamos ya eran libros basura, libros que estaban ahí porque ya no sabían qué hacer con ellos, y ya iban a otro espacio en donde ni siquiera son para reciclaje. Pero mi pregunta es, ¿en qué momentos te surge a ti el respeto al libro? ¿Tienes idea cómo lo concibes? Sé que has trabajado otros libros y te has enfrentado con la misma reticencia. Sí, en realidad tiene dos orígenes. El respeto al libro un poco viene de mi profesión, de mi formación docente, en la que el libro es el medio de aprendizaje. De hecho, con chicos de 4 años he trabajado a clasificar libros, y está el libro documental que nos enseña, está la novela, está el cuento, está el libro de historia. O sea, el libro es la base de la formación y la educación, y para mí no solamente educar, sino tener la posibilidad de aprender
y seguir aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas me parece fundamental, me parece uno de los motores más importantes para el ser humano. Cuando uno aprende, respeta, porque conoce, y el conocimiento no trae solo saber, trae respeto hacia el otro. Y por otro lado, mi trabajo, cuando yo elegí empezar a trabajar con papel como materia prima principal para mi obra, no la hice solo por reciclar, porque en realidad cuando uno dice voy a reciclar papel, más que la contaminación al medio ambiente, lo que está tratando es de frenar un poco la tala y la fabricación de la materia prima. Entonces, si yo reutilizo papel, necesito menos materia prima nueva. Bueno, uno cree que con su granito de arena ayuda a enlentecer un poco este proceso, ¿no? Pero también, y eso lo sé solo yo, pero me hace bien a mí en mi proceso de trabajo y creativo, yo muchas veces elijo las publicaciones en función de lo que son, para darles una segunda oportunidad. Entonces, muchas veces la publicación que uso, y en este caso también, tiene que ver con el objeto portable que yo estoy haciendo. Entonces, no elijo solamente por el color. Si voy a hablar tengo una serie hecha sobre el estereotipo de la mujer y cómo, no sé, estamos mucho mejor, ¿no? Pero bueno, no se tiene en cuenta ni lo que piensa, ni lo que siente, sino que solo cuerpo e imagen. Y esa serie está hecha solo con publicidades de revistas en las que el estereotipo de la mujer está ampliamente marcado. Entonces, yo siento que le estoy dando una nueva posibilidad de decir y de mostrarse a través de la pieza. Entonces, de ahí viene un poco el respeto. Entonces, si a mí todo lo que dice El Principito, yo usaba partes de la novela, como el libro está un poquito viejito, pero se puede seguir leyendo, le quitaba la posibilidad al próximo lector. Y de ahí viene el respeto en este caso. Entonces elegí esta última parte, que bueno, hoy en internet podés buscar todos los libros, de hecho es lo que yo hice, de la editorial Porruey, no necesita de eso. Mientras que leerlo El Principito con sus ilustraciones originales del libro, esas páginas no las quise tocar. De ahí un poco, de esas dos cosas viene un poco mi respeto hacia el libro. No sé si responde tu pregunta, Ofelia, tu duda. Sí, sí, más que duda es como una provocación a tu conversación, y dentro de esa provocación también surge cómo trabajaste, por ejemplo, la serpiente. ¿Es metal? ¿Es metal que sostiene? ¿Es la continuación del anillo? Porque esta vuelta que le das, este retorno, también para mí es el retorno del Principito. O sea, sí, es la serpiente que posibilita el camino, ¿no? Qué lindo, no lo había pensado. Bueno, en joyería me interesa mucho la forma circular. Me parece que el círculo y esta cosa de girar y girar nos retroalimenta y nos lleva a tener una postura distinta frente a las cosas. Hay dos cosas. Una es que quería que la serpiente, que es la que hace regresar al Principito al asteroide, estuviera presente en la pieza. Y la otra también está la parte técnica, que como hablábamos con Andrés antes, me parece que las piezas se tienen que sostener, tienen que estar bien terminadas, tienen que estar prolijas, y bueno, la doble vuelta de la serpiente, que se enrosca y que es totalmente una forma que nos remite al animal, cumplía una función técnica importante, que era sostener esta pelota de papel, que por más que es hueca tiene su peso y su volumen, porque si yo le hacía una sola vuelta iba a girar indefectiblemente. Entonces técnicamente me servía y el prolongar la serpiente servía para el apoyo en cuanto a técnica, y por otro lado me ayudaba a simbolizarla de una forma mucho, mucho mejor. Yo suelo ser bastante literal en mi obra. Yo creo que eso viene también de mi formación docente. Yo enseño idioma, tengo que decir 80 veces lo mismo de distintas formas para que mis alumnos me entiendan. Entonces suelo ser como muy literal, ya en mi personalidad está en mí, y entonces también lo primero que se me ocurrió fue hacer una serpiente sumamente literal. De hecho,
hago mucha maqueta y había empezado como con una cosa muy obvia en cobre de, bueno, de la doble vuelta, pero no me remitía a la serpiente, entonces después ya pasé a tratar de hacer algo como más literal y me pareció que esto no aportaba y molestaba en cuanto a técnica de la pieza, entonces lo llevé para abajo y sí, la víbora que sigue en cuanto a cumple ampliamente una función tanto técnica y de sostén de la pieza como ilustrativa, digamos. Sí, Ya como último, Andrés, déjame, porque si no se va, es curioso que ya dos de los ponentes han trabajado con el tema de la serpiente últimamente. Y para cerrar en mis comentarios en este momento, tú no realizaste una pieza, realizaste dos, porque el libro intervenido es otra pieza. Intervienes al libro, le das un total contexto, sí, lo mismo le respondes al libro la mutilación de sus hojas con el resultado de tu esfuerzo. Entonces, se me hace como un trabajo muy redondo, muy, otra vez, esta redondez del planeta y la redondez del anillo, el círculo, o sea, el retorno. Estamos hablando de algo completo. No dejas aristas, no dejas una línea suelta y el tener el libro intervenido con imágenes se me hizo muy acertado. Te felicito, muchísimas gracias y seguimos con las voces de los demás. Sí, yo iba a decir otra cosa. En el año pasado, con Ofelia, consiguió una exposición muy interesante, hicimos, hay un lugar que se llama la Casa del Risco, entonces una exposición a partir de unos libros, basándonos en un cuento de Isidro Fabela, que es un personaje importante aquí, y Ofelia consiguió los libros, y los libros que consiguió ella, eso digo por lo de la destrucción de los libros, eran unos libros, a mí me tocó un libro de 1842, un libro español de 1842, que tenía ciertos daños, pero estaba bastante comprimido, era un poco como no sé cómo se llamará la revista en Argentina, que se llama Hola, era como el Hola de esa época, era un libro de un escritor, de un escritor español que escribía en un periódico. Yo he hecho una recopilación de sus escritos llenos de historias, hablaba de la gente, de los reyes, de la cosa así muy, muy repobulante. Pero la sensación fue interesante porque esos libros, como Ofelia me dio dos a mí, dos a ella, la exposición se llamó Y un bosque le nació en el cuerpo, que ahí fue cuando empezamos a trabajar con esto de los libros, de ahí empezó la idea. Y entonces sí nos costó trabajo. A mí, yo recibí 2 libros, de los cuales pude con uno. Es chistoso porque yo vengo de la educación de lo visual gráfico. Sí, también lo escrito, pero más lo gráfico. Entonces, el otro libro era un libro sobre herramientas y técnicas. Y me costó, también viejísimo, de 1890, creo que era el libro. Viejito, una cosa chiquita llena de ilustraciones. Y ahí sí no le pude meter mano, no fui capaz. Pero el otro, lleno de letras y lleno de cosas, sí pude, de alguna forma, porque el libro iba a desaparecer, lo iban a tirar. Ofelia después nos contará dónde los sacó, los 4 libros. Ella escogió yo 2 y trabajamos sobre eso. Toda la exposición fue muy, muy, muy rica. Y de ahí también nos salió, y al principio era, uno ve el libro, de alguna forma toma la decisión de desbaratarlo. Hay una anécdota que cuento de un señor que se llama Alfonso Caso, un personaje muy importante aquí en México. Está con su hijo en la playa, se llama Alejandro Caso su hijo. El hijo le dice: ay papá, está el señor leyendo un libro, le dice: ay papá, fíjate que se me acabó mi libro y no tengo cada que leer. El señor va como por la mitad del libro, entonces agarra el libro y lo rompe por la mitad. Era un tipo importante, le entrega la parte que ya le leyó, le dijo: ay, ya ten, hijo, ya no molestes. Y sigue leyendo su libro porque el libro no se rompe. Esa especie de separación del libro no lo hace morir, simplemente le entrega al otro el pedazo porque necesita, su hijo necesita leer y no tienen otro, pues ahí está, mijito, yo ya leí esa parte, léela tú. Entonces, de alguna forma, de ahí también me hace para yo lograr desbaratarlas
y estaba creando otros objetos que estaban recuperando ese señor, porque en los videos que hicimos recuperábamos las palabras de los libros que habíamos leído. A mí me gusta mucho que al cercenar esos libros se vuelven unas poesías como fuera de contexto, se vuelven textos que se leen ya de otra forma y significan otras cosas. Es una nueva creación a través de la palabra de ese señor y la convierte en una palabra contemporánea, una poesía diferente. Entonces, me parece que desbaratarlos no es desbaratarlos. Acuérdense las pilas de libros quemándose en muchas guerras que hemos visto, ¿no? O libros que se están quemando porque religiosamente están prohibidos, o los tiran a los Harry Potters porque no tenían demasiados, ¿no? Digo, a unos niveles de un absurdo. Entonces, lo que estamos haciendo de alguna forma es regestionando la belleza del libro en otro placer, ¿no? Y por último, digo que lo que puse ahí, que era el nombre, lo que tiene esta exposición que estamos haciendo, que se llama Historias convertidas en formas que utilicen al cuerpo como soporte, frases y palabras que crezcan en los cuerpos. Y eso es lo que estamos haciendo. Es como rearmando alrededor de eso. Y ahora, gracias. Nomás, Andrés, continuando con tu conversación, lo que acabas de decir, a nosotros nos gustó mucho darnos cuenta que nuestras bibliotecas, como podrán ver también aquí, era en realidad un bosque. Era como una manera sí, de ver el bosque convertido en nuestros compañeros. O sea, nos encanta caminar por el bosque, nos encanta estar en esta vida. Pero cuando ese árbol se transforma en papel y ese papel se imprime con palabras y con historias y con todo lo que nos hace humanos, en realidad este bosque de palabras, estas bibliotecas nos convierten en lo que somos como humanos. Somos seres de luz, somos seres de transmisión de historias, somos seres de esta charla en que se ha convertido este proyecto. Cada vez yo ya sé que Elvira Cibotti puede ser mi amiga. Ya no es esta imagen que tengo en el internet, ya esa persona que sonríe, que enseña a los niños, que es compañera de sus libros. Y digo, hay muchas afinidades conmigo. Podemos, y yo les he dicho a lo largo de esta presentación, para mí ya hay una razón de vida para ir a visitar Sudamérica. Para mí ya es necesario ir a Chile, ir a Argentina, caminar por Buenos Aires. Vamos a vivir esa experiencia. Yo estoy segura que lo vamos a hacer. Vamos a vivir esta experiencia, llegar con la Bienal de Joyería Contemporánea y estar con estas compañeras y compañeros que nos han brindado su tiempo, su espacio, su inteligencia y su arte. Pues muchas gracias. Y como decía, domesticamos mutuamente, estamos domesticados, creamos lazos entre nosotros. Y como dice y como con palabras de don Francisco, se han desnudado frente a nosotros. Ay, sí, don Francisco anda por ahí. Sí, sí. Sí. Aquí estoy. Sí. Ay, don Francisco, lo queremos escuchar. Ay, me encanta, me encanta. La veo aquí a Elvira con mucha responsabilidad en su trabajo y en su forma de ser. Dice que es maestra y entonces, pues yo creo que habla también de la responsabilidad, ¿no? Como hay un momento en que ella habla de la conexión. Cuando haces el contacto con otra persona, ya por el solo hecho de hacer el contacto, como que ya de alguna manera, hay un compromiso de los dos, y si profundizas, ya se convierte en responsabilidad, porque ya no lo puedes tratar a la ligera. Tiene que ser una situación ya más de pensarse, ¿verdad? Entonces, ahí yo cuando veo este anillo, pienso
en el Principito, en vez de la parte de arriba, pues haber puesto el Principito ahí arriba sentado, porque así lo veo yo en las imágenes, ¿verdad? Sentado el Principito, y a mí me hubiera gustado mucho darle forma, estilizada si es posible, 2 bolitas o así, como un símbolo. Me hubiera gustado, ¿verdad? Entonces, Lo pensé, pero soy siempre tan literal en todo que también es verdad que a veces pienso que cuando uno da toda la información en la pieza, no le da lugar al espectador a imaginar parte. Entonces, me pareció que ya la rosa, que ya la serpiente, que el asteroide en sí ya era como mucha información y que no dejaba lugar a, bueno, ¿regresó o no regresó? Pudo, porque bueno, lo picó una serpiente, regresó realmente al asteroide, está por ahí, como dice Saint-Exupéry, que si lo llegamos a ver y que ahora con este telescopio nuevo, si lo encontramos en otra galaxia flotando por ahí, me pareció que también, porque lo pensé inclusive como trabajo en cera, cuerpo humano, lo maqueté inclusive, hacer un principito y colocarlo ahí, pero me pareció que era como demasiada información y es un... Trato de todos los comentarios que me hacen, yo trabajo mucho en equipo, someto mucho mi obra a la visión del otro, a lo que opina el otro. Muchas veces me dicen, bueno, vos escuchás muy atentamente, pero después haces lo que querés. Sí, bueno, porque a veces Sí, lo que me dicen me reafirman en el camino que yo estaba o en el cambio de camino. Y esto de una obra tan literal, me lo han dicho mucho, y esto de dejar un poco de espacio al otro, al que ve, también me parece importante. Entonces me pareció que ya eran demasiados elementos. Pero la verdad, Francisco, es que era una de las opciones, armar una figurita así como decís vos, como muy sencilla del sencilla. principio. Me parecía que escultóricamente iba a ser precioso, Sí. pues pero quedaba demasiada información. es el siguiente anillo, es el viaje del Después, Bueno, Principito bueno, en la perdón, otra mano. hice un broche, hice otro, pero mucho más austero. Primero que no usé El libro. papel del libro, y está solo la rosa, pero esta vez como bordada. Porque Qué a bonito. muchos nos pasó del proyecto, de hablar con algunos y decir, sentí la necesidad como de seguir produciendo en función, como que Qué no me bonito. alcanzaba. Qué bonito. Qué Sí, bonito. bueno, pero Ah, pues ese es tu trabajo, entonces pues cada quien tiene su manera de interpretar las cosas, y mis respetos, y adelante, adelante. gracias. creo Gracias. diga. El no poner al Principito dejas una puerta a la imaginación. Así es. Claro, Exacto, exacto. ¿Mm? Yo, me daban Y es, ganas de hacerlo, pero me reprimí un poco y dije, no, bueno, vamos a soltar un poquito y sí. y yo cre- además es para las próximas piezas. sí, exacto. Claro. Creo que le vi ganas de hablar a Andrea. No sé por qué sentí eso. ¿Sí? Sí, bueno, ya, de una vez. Está bien. Pues me pareció bien interesante la lectura del Principito. Ahora que tú comentaste este libro, pues yo conecto con este libro porque poco a poco a veces en las noches se lo leo a mi pequeño hijo y leemos así pequeños pedacitos del Principito y me encanta ver también lo que él me dice sobre lo que escuchó, porque siempre es una mirada también diferente. Eso me gusta de ese libro, porque es verdad, lo leemos, tiene lecturas muy distintas, depende de quién y en qué momento se lea cada historia. Y sí, me gustó muchísimo la parte que tú escogiste de la domesticación. Me parece muy interesante eso de ser seres interdependientes. Esa parte me gustó muchísimo de tu selección. Hay muchas cosas que decir del Principito, pero esa parte está bien interesante. Y me gustó esa de intervención del libro. A mí nunca se me había ocurrido después intervenir también el libro, porque yo también cuando hice mi pieza corté el libro y quedó todo como esas partes cortadas. Me gustaba mucho visualmente la fotografiar el libro así con esos huequitos. Sí, muy bonito. Yo le fui haciendo huecos muy selectos al libro y me gustaba cuando
cuando veía las fotografías de esas partes de los huecos en el libro. Y bueno, es interesante, incluso que una persona se pueda encontrar ese libro con unos huecos por ahí. Se me hace súper interesante. O un libro intervenido, se me hace también una parte bonita. Yo creo que si hubiera una exposición estaría muy bonito también presentar los libros que utilizamos y tal vez que se viera esa parte un poquito del proceso. Y otra cosa que me gustó de lo que presentaste fue cuando pusiste el anillo con la ilustración del libro. Sí. Creo que se presta mucho a la fotografía también. Así como un juego fotográfico, a jugar más también con esa parte de piezas y ese libro que tiene ilustraciones es una maravilla. Y esa foto que tiene con el asteroide en la mano al principio cuando está construyendo es buenísima también porque le da otra, porque cuando uno lo ve solo lo ve inmenso de alguna forma. Se ve grandísimo. Cuando lo pone en la mano se ve chiquito, chistoso y es lo mismo, pero la sensación es completamente distinta, es muy bonito. ¿Quién más tiene? En mis procesos uso mucho la fotografía porque cuando uno fotografía no se da cuenta, o sea, al ver la fotografía te das cuenta hacia dónde iba tu mirada, en qué estabas enfocando, podés ampliar, saco mucho y corrijo mucho y cambio muchas veces el rumbo en función de las fotografías, sí. Perfecto. Leticia Llera tiene la palabra. Respondiendo nada más, Andrea, sí hay en el futuro pensada una exposición. Sí, sí. Y sí hay también la petición de pedirles fotografías de los procesos, de los materiales mismos, porque eso va a hacer una exposición muy completa, poner los procesos de cómo se llega al objeto, para nosotros es básico, y estas dudas y estas reflexiones respecto a tocar o no tocar el libro, incluso algunas de los personajes que han presentado sacaron fotocopias y trabajaron con las fotocopias para no tocar el libro. Entonces, ahí hay un punto de reflexión en nuestro grupo, cómo como personajes de la cultura y de la lectura nos enfrentamos al objeto libro y con qué veneración y con qué respeto nos acercamos a este objeto. Pero esto se lo dejo a Leticia para que, bienvenida Leti, bienvenidas tus palabras. Tienes el micrófono ya. Ya, como siempre me pasa, por respeto no lo apago. Bueno, primero, como bien decía Ofelia, el conocernos por este medio y conocer nuestro proceso, llegamos al alma de cada uno de nosotros. Es impresionante cómo manejar, cómo por el arte, por esta expresión, llegamos a conocernos cada uno de nosotros. Me llamó mucho la atención, como todos, la pieza es extraordinaria. Desde el momento en que se convierte en anillo, el anillo para mí es una de las cosas que más me gusta realizar. El que el mundo, o sea, el planeta, lo estás manejando de tal forma que cuando yo vi la cantidad de letras, las letras que están se están asomando, están saliendo de esta esfera, me remontó a todas las ideas, a todos los mensajes que este libro ha generado en muchas generaciones en todo el mundo. No es un libro que pase desapercibido, es una gran obra que ha dejado al mundo precisamente muchas formas de reaccionar. Descubre en este libro la extraña forma de cómo los adultos vemos, comprendemos el valor del amor y la amistad. Es una forma de el compromiso, como bien decía mi querido Francisco, el compromiso al cual tenemos que tener cuando hay una persona que nos está dando protección y cariño, cuando esta persona nos está domesticando. No es tan fácil
obtener un compromiso con usted y no lastimar y no comprometernos a que él crezca, como también nosotros crecemos. Pero a mí, en la espera, el desarrollo del anillo, que para mí el anillo es una forma de manejar el sentimiento de unas personas, porque están las venas completamente, el movimiento de la mano, todo tiene que ver con el anillo, es una parte importante de accesorio. Pero el mundo que está hablando, porque el mundo con tanta electricidad está hablando, es fantástico. También creo que vi que pusiste tienes la rosa, la técnica que estás manejando ahí, es no con gas, ¿verdad? Es con metal. No sé si fue con metal, que no lo vi No, de perfectamente papel. bien. Ajá, papel también, ok. Entonces, realmente es una pieza que de por sí ya te está diciendo, desde que la ves, sabes que estás hablando del Principito. Una máxima obra para la humanidad, este libro. Muchas gracias, fue un placer estar escuchando. Gracias. Quiero decir algo, es que podría ponerse el anillo al revés, con la bola para abajo y agárrelo, porque me parece que es también muy cariñoso eso. Sí. Es que es precioso cómo envuelve el mundo, Sí. lo puede envolver en su mano. Y ahí está, lo lleva con ella y no estorba, no es grande, pero ahí está, ¿no? Es lindo, lindo. Él tiene la bolita en la mano, pero no está solamente puesto. Sí. Es como Pues protección. yo creo que es un anillo portable con orgullo. Yo sí lo usaría. Qué Que bonito realmente se ve. es una pieza que quien la vea te va exactamente a hacer reaccionar. Muchas gracias. Sí, qué bonito. Y creo que... A mí me gustaría escuchar a Gaby. Sí. Bueno, qué decir, la conozco mucho, Elvira, trabajando. La verdad que me parece una maravilla. Ahora le escribía, digo, no terminaste, pero ya te estoy poniendo que sos una genia en el WhatsApp. A mí lo que me pasó que me dieron ganas de volver a leer El Principito. Hace muchísimo que no lo leo. En realidad no es un libro que diga, ay, cómo me gusta El Principito, pero la verdad que lo voy a volver a leer, pero a través de la mirada de Elvira. Me encantó esto del tema de, ¿cómo es la palabra esta? De la domesticación, que uno siempre la asocia a la sumisión y al que está por debajo y demás, y me pareció genial. Y pensaba en esto, ¿no? Y en la joyería, en que en realidad la conozco no hace tantísimos años, Elvira, pero que hemos hecho unos lazos enormes y que estamos totalmente domesticadas una con la otra, hemos trabajado juntas, hemos hecho proyectos juntas, y la verdad que la idea de trabajar con los libros, a mí por lo pronto me fascina, porque soy también una lectora y una amante de todo lo que tenga que ver con los libros, que me parece que es un proyecto que ojalá lo puedan seguir por muchísimos años más, que tendría que ser de ahora para siempre, ¿no? Como estas cosas que quedan y que, bueno, empezó en algún momento, pero que no para, porque me parece que tiene una riqueza en lo que propone. ¿Cómo, Elvira? Sepan cuántos, como se llama. Claro, sepan cuántos, como una cosa que quede exactamente. como un proyecto, porque me parece que realmente es fascinante, y todo lo que siempre despierta el libro en cada persona, y esto de poder llevarlo a una pieza portable me parece realmente maravilloso. Lo felicito por este proyecto, porque me parece que es sumamente interesante, y digo, de estas cosas que no tendrían que parar, que tendría que ser, ojalá, una rueda que siga por muchas generaciones. Y bueno, y Elvira sabe, me encanta su obra, me encanta su trabajo, me encanta la pasión que le pone, y se ve totalmente en esta pieza, totalmente resignificado el tema del cuento, ¿no? Que para mí la joyería también tiene esto, cómo podés tomar cualquier tema y hacer de eso otra lectura, otra mirada, pero siempre a través de algo que vos podés llevar con el cuerpo. Felicitaciones totales, pero felicitaciones para Elvira y felicitaciones para el proyecto. Me parece
muy, muy bueno. He estado en otras poquitas, porque bueno, a veces este horario se me complica, pero bueno, siempre salgo muy contenta de la charla. Qué bueno, qué rico. Muchas gracias. Puedes visitar la página de la Bienal y ahí están todas las presentaciones. Sí, sé que están todas y he escuchado algunas también, porque la verdad que bueno, siempre es muy fascinante esta relación del libro con, en este caso con la joyería, me parece que es un proyecto muy bueno, muy, muy bueno, lo felicito, realmente. Gracias. A nosotros lo que nos gusta es esta interrelación con otros países, con otras historias, con otros paisajes, con otras formas de aprender el cuerpo, de vivir el cuerpo y de vivir los materiales. Y eso es lo que nos está enriqueciendo. Y lamentablemente este proyecto sí tiene fecha de caducidad, sí tiene fecha de cierre, pero no hay problema. Va a quedar abierto. Es la fecha de caducidad es el 2052. Entonces no se preocupen, ¿no? O sea, no hay Nuestros ningún nietos problema. lo van a continuar. Va a continuarlo. ¿Por qué no? Andrés, ¿por qué no invitamos a Flor a que hable? No, ahorita le toca a Marta García, que tiene levantada su mano, y luego viene Flor, y luego viene Claudia. Le vi siempre cara de hablar, y a Socorro, a todos muchos les vi cara de hablar. Sí. Por favor, Marta. Bueno, primero que nada, Elvira, pues felicidades. Me encanta la interpretación del pasaje de la domesticación. Me gusta muchísimo cómo lo tomaste. Y la solución técnica de la pieza también me encanta. Me encanta Gracias. cómo ligaste el regreso con la serpiente, y técnicamente también felicidades. Me encanta cómo manejas el papel. Una pregunta, hablaste de pulir el papel al final, me encantaría saber a qué te refieres. Porque yo he trabajado papel hace ya varios años, empecé con papel amate, haciendo algunas colecciones del papel amate que es tan bonito aquí en México y con esta fibra muy sabrosa que permite darle movimiento, etcétera. Y después últimamente lo tomé en base al monotipo. Pero una de las cuestiones que a mí me produce mucha ansiedad o preocupación técnicamente es cómo proteger el papel. Porque, bueno, nunca me he atrevido a hacer un anillo, por ejemplo, porque hay que dar casi un instructivo, ¿no? No te vas a lavar las manos con él, ¿no? Intenté barnizar, pero el efecto no me gustó nada. Y ahora lo he dejado así, tal cual, ¿no? Entonces, pues nada más esa parte me da mucha curiosidad, ¿no? Lo que pasa es que me parece que si estamos hablando de joyería contemporánea, podemos darnos el lujo de desprendernos un poco de cuán duradera va a ser la pieza que vamos a usar, ¿no? Primero. Ya. Segundo, es verdad que hay piezas que son más... yo cuando empecé con esto hace muchos años, con la joyería, decía, bueno, está el prêt-à-porter y está la moda de desfile. Y yo creo que un poco con nosotros nos pasa eso. Cuando vas a hacer una pieza que va a ser expuesta, a veces estamos en el taller y decimos, bueno, pero ¿quién se la va a poner? Entonces liberemos y hacemos, y el formato y el tamaño y la comodidad está en función no del cuerpo y de la portabilidad, sino de la pieza en sí, de lo que queremos transmitir. Este anillo linda un poco con eso, no es un anillo que vas a usar para ir al mercado. Pero primero me parece que en tu caso, y por lo menos en el mío, es asumir que a veces he regalado o vendido alguna pieza y se metieron en la ducha, y yo me hice hacer hace mucho tiempo un sellito que tiene una canilla goteando tachada. Entonces, a veces cuando la pieza era como de uso, le chantaba en una etiqueta, porque son piezas que no aguantan una ducha y un baño en el mar, pero sí aguantan una pasada rápida por el agua o unas lágrimas, para ser poetas, como decíamos con Andrés al principio, porque como yo trabajo distintas capas de papel que están pegadas unas a otras, ya eso impermeabiliza mínimamente. Claro. Mínimamente, ¿no?
porque si abuso del pegamento, después el efecto no va a ser el mismo. Entonces, pero lo primero que hice fue asumir que, bueno, de todos modos, estos aros que tengo puestos ya tienen fueron de las primeras piezas que hice en papel, y esos son 8 años, así que se sostienen perfecto y guardan el color y todo, pero es verdad. Pero yo siempre digo a veces, ¿no? También es el cuidado que uno tiene sobre cualquier objeto, pieza, la ropa, o sea, todo. Si al metal le das con un martillo o se te cae y cerraste la puerta, también se va a deformar. Entonces, ahí podríamos entablar la conversación de qué es perenne, completamente duradero y qué no. Entonces, me parece que si te gusta trabajar con el papel, te desprendas un poco de eso y bueno, serán piezas para mostrar y muy de exposición, y serán piezas que haya gente que se anime, que encontrarle el novio, que se anime a usarlas y que vaya a tener cierto cuidado. Yo tengo un anillo de una serie que hice sobre nenúfares, soy como muy fanática de Monet, y tienen partes de plata, pero más de una vez me olvido y lo pongo bajo la canilla y me lo saco y lo seco un poquito con la toalla, y el anillo sí tiene como 5 años y sigue funcionando. O sea, perfecto. Muy bien. Pero lo Pues primero, claro. durará lo que dure y el cuidado que se tenga, o bueno, es así. Por suerte estamos con joyería contemporánea que nos permite eso. Tienes razón, sí, hay que desprenderse de muchas cosas aprendidas. Te limitan la creación, y me parece que es como cuando yo empecé con esta técnica. El mejor consejo que me dio Gaby Horvath fue: olvídate de armar una pieza de joyería, investiga el material. Y estuve todo ese año, fácil 8 meses, diciendo qué hago con el papel hasta que llegué a esto. Y después ahí dije, bueno, ¿y cómo lo implemento en una pieza? Porque lo voy a tener que ensamblar, entonces lo primero era todo cosido. Bueno, uno va como evolucionando en eso, pero... Claro. De los mejores consejos que me dieron, uno investiga y después se desprende al principio un poco de la portabilidad en el cuerpo y del objeto, y luego aparecen, y bueno, y los anillos fueron de los últimos en aparecer, pero los mezclé con metal. Entonces algunos en todo papel y otros el papel no está acá, depende en el Instagram vas a ver varios anillos, y fui como resolviendo distinto, y la parte de más roce quizás es metal, pero el papel aparece enseguida. Perfecto, muchas gracias, felicidades. Marta, ¿por qué no les explicas y le invitas a Elvira a trabajar con el papel amate? Es maravilloso. Así es, el papel amate es algo extraordinario, porque además tiene estas fibras gruesas que te permiten, por ejemplo, descubrí que lo puedo modelar. O sea, con el puro pegamento, solamente con el pegamento, antes de que seque del todo, se puede modelar. En mi página tengo algunas fotos de las piezas y es muy interesante lo que se puede hacer. Y además los colores naturales son maravillosos. Como beige, blanco, beige, el café es increíble. Algunos veteados, de verdad sí, sería muy interesante que exploraras el papel amate, ir a San Pablito, que tuve la oportunidad de ir, increíble, el pueblo entero, se oye desde que entras el pa, en todas las casas donde están golpeando esta fibra del amate y la están volviendo papel. Es muy, muy interesante. Sí. En el WhatsApp yo les prometo mandarles un poco de la explicación, cómo se realiza, en qué lugar del país y cuál es la relación con el arte del papel amate. Es verdaderamente muy dúctil, muy maleable, y es hermosa la textura. Pero eso lo dejamos para el WhatsApp. Perfecto. Muy bien, gracias. Wallace quiere hablar, yo creo que Eduardo también. ¿Y Flor? Claudia, María, los apuntamos porque si no me pierdo. ¿Por qué no tratan de levantar la mano? Es abajo. Pero a Flor le habíamos dicho que iba a hablar. Perdón por los muchachos de aquí, pero las voces de... Sí, a ver, digan. Flor, Flor. ¿tienes el micrófono apagado? Hola, quería
alguien que hable a toda costa. Me encantó, Elvira, la verdad que es un placer escucharte. La creatividad es inmensa y la posibilidad de manejar el papel, de hacer formas y el volumen. Me fascinó todo, desde el acabado, de cómo, ¿qué hiciste? Que es la bolita y la chapita, que es un perno, ¿lo pasaste de lado a lado? Sí, es un perno que está en una punta soldada a la serpiente, al anillo, y arriba es esta técnica que aprendí con Cristian Quiseno, se llama un retenedor, parece un remache, pero no es un remache, no golpeo, y a veces para el papel mejor. Entonces es el perno, antes del final, tiene todo un canal calado alrededor, y luego una argolla que se abre, pasa y la cerrás y estrangula y queda entre el canal del perno y sobresale, y eso retiene que no se sale nunca más. Es una técnica. Me imaginé, parece como un tornillito. Bueno, no es un tornillo, pero sí, es un retenedor, sí. No hay soldadura, no hay golpeteo, no hay nada. Es el perno, el canal y la argolla que se inserta en ese canal, sí. Maravilloso. El papel es buenísimo. Gracias. No, tu obra es impresionante. Porque además, como mostrabas antes, ¿no? Yo decía, porque vos tenías la bola en la mano y mirabas el anillo y tenías la bola acá. O sea, más allá de usarlo como un objeto de decoración, de joyería, sino que como, o sea, la visión de cada uno. Yo estaba pensando que esa bola te sirve, o sea, si bien debe ser frágil, si lo haces de nuevo puede ser para el estrés. Sí, también. ¿No? Como esa cosa del juego, como el anillo que se mueve en el medio, esa cosa de poder agarrarlo y usarlo como lúdico. Sí, bueno, el anillo en realidad gira. Ah, espectacular. Todo plata gira, entonces también como que bueno, tengo como muchos anillos que estoy tocando y giran y claro, sirve así como. ¿Y adentro tiene algo? ¿Se hace ruido? No, es hueco. Para pensarlo. Sí. Felicidades, sí, me encanta el trabajo. Gracias. Así le toca a Mr. Wallace. ¿A Wallace? Gracias, Elvira, pues muchas gracias. Tu pieza es fabulosa, me hizo recordar muchas cosas y también un comentario de Roberto Galván, que tu pieza está llena de simbolismos. Yo lo veo y digo, pues sí, efectivamente, ¿no? Para mí los símbolos, los particulares, los míos, solamente tengo me gusta cómo resolviste la cuestión del anillo, y yo también hago muchos anillos así y ando en esa espiral. Yo digo, es mi regreso constante. A veces he querido romper con mis raíces, pero es imposible. No puedo y digo, bueno, pero es una espiral. Entonces, por un lado va para adelante y por el otro voy para atrás, ¿no? Entonces ando en esos segmentos. Y decía que solamente tengo una contradicción contigo. Con todo respeto, por supuesto. Tú dices que tu pieza la hiciste hueca, la esfera es hueca. ¿Sí? Es hueca. Sí. ¿Sí? Bueno, pues ahí está la contradicción conmigo. Ya no está hueca, ya está llena de todas las imágenes que nos hiciste sentir y ya están allí. Ahora habrá que buscar la manera de resolverlo para que en un momento dado se pueda abrir como un relicario y que salgan y hagan los efluvios. Esa es todo. Muchas gracias. Gracias, qué lindo. Gracias, Wallace. Ahora, antes de darle la palabra a Eduardo, Sara London escribe: mi opinión es, para mí, el sacar la pieza de su entorno es darte otro contexto, honrarla en otro sitio, en otro momento, ubicarla en la siguiente generación y así darle continuidad, dependiendo de lo que la pieza o la situación me sugiera. Felicidades por esta pieza. Ahora, Eduardo. Gracias. Gracias, Elvira. Me hiciste recordar ese libro tan curioso que es El Principito. Trae un montón de ideas, ¿no? Que siempre
como que recurre uno a alguna situación, y bueno, cada uno de los planetas que visita el Principito, cómo van, explicando diferentes actitudes mecánicas, digamos, ¿no? En relación a otra visión que siempre es como más, que pudiera ser más objetiva o que pudiera ser más, sin tantos prejuicios, ¿no? Y bueno, yo creo que es como una crítica y eso me agradó bastante. Me gusta que uses la serpiente como el mismo libro. O sea, el mismo libro empieza con la serpiente como un enigma, hasta hay un planeta en donde hay una serpiente, en donde dice que la serpiente es como un enigma, ¿no? Pues siempre da un enigma. Entonces, el mismo anillo está basado en esa serpiente y empieza y termina el cuento y también nunca se sabe si muere o no, y podría ser una visión como determinista, decir, no, pues se murió o no se murió, pero también es como parte del mismo libro, no se abrir un poco la mente a que hay muchas otras maneras de ver las cosas y eso se me hace muy, muy, muy padre. También lo que decías del domesticar, o sea, tal vez es como una suerte estar domesticado, ¿no? Porque siempre, bueno, uno siempre es como un animal, pero también esa cuestión de la responsabilidad que decía don Francisco, ¿no? De una vez que ya empieza ese lazo, pues es un beneficio más que que un prejuicio, ¿no? Y Estar domesticado. sí. No sé, es que básicamente es eso lo que me hizo pensar y también en relación a la pieza me parece padrísimo cómo se ve esos como marmoleados, un poco como decía Andrés al principio, como rebanadas de cortes. Me recordó también como una col, o sea, hay algunas Una col, qué bonito. verduras y de repente tienen ese corte, no sé, se me hace muy atractivo ese como mocumeo que hace el volcán, lo que sería como el volcán, pero también es como la rosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces está muy llena como de elementos que se disparan hacia muchos lados y es algo muy simple, ¿no? Entonces gracias otra vez y está muy bien, gracias. Híjole. Gracias. Me Ahora, parece que esto de parar la pieza sin hablar como que dispara más cosas, ¿no? Como que uno interpreta y no se deja influenciar por el proceso que fue personal. Era un poco mi intención, no solamente hacerlo a la manera del Principito, pero sino dar la posibilidad de, me la paso la vida explicando cosas, bueno, a ver qué piensan y qué generó, y ya después todo lo que yo diga va a estar influenciado por lo que ustedes sintieron en un primer momento y no al revés, ¿no? Y me parece que eso es lo que permite un poco. Gracias, Eduardo. Una cosa que quisiera decir ahorita, Ofelia, rápido, es que mientras hablábamos, Felipe estaba soldando y entonces sentí hasta el calorcito. Buenísimo, me pareció, así sentí el sopletote aquí. Buenísimo. Siga, ¿quién más quiere hablar? Ofelia, Claudia y Marita. Claudia y Marita, sí. Socorro también. Buenos días. Una cosa que me gustó mucho, Elvira, me gustó en la parte técnica y en la otra parte. Siempre yo tengo esta otra visión de relacionar mucho materiales y formas, y en fin, con una serie de cosas. En la parte técnica me gustó mucho la manera en cómo reúnes el metal con el papel y la manera en cómo vas englobando y poniendo estas diferentes capas y usando los tonos para darle la sombra y darle el giro a la profundidad, a la propia pieza que tienes. Y coincido con Wallace, o sea, no es una pieza que está vacía, es una pieza que está llena. No sé si yo la abriría para relicario, pero es una pieza que está llena de significado. Porque en el otro sentido, cuando tú unes el mineral y además representando el mineral, la serpiente que tiene siempre una connotación múltiple de significado y de
de interpretaciones en todas las culturas en el mundo, coinciden y concurren en una cuestión. La serpiente al final del día acarrea siempre también una parte de sabiduría, una parte de bien, una parte de protección, aunque en la cultura occidental tiene otra connotación y se hizo mucho a partir de la interpretación de la Iglesia Católica, fundamentalmente, ¿no? Pero esta unión de minerales, esta invitación de la serpiente, que es un mineral, es un animal, a entrar en un mundo de reflexiones que propone Saint-Exupéry en el libro, hace que se ascienda a otro nivel de reflexión y que se ascienda a otro nivel en donde la connotación del Principito, en la abundancia de las palabras o escasez de las palabras que puedan decir él, y el no entendimiento del adulto de ver la boa, y ver el sombrero y en fin, una serie de cuestiones que tiene, es realmente el ascender a otro momento de reflexión de crecimiento interno. Y eso me gusta, no pones al principio al final, porque al final es eso, es la apertura de la esfera que representa el mundo, el todo, que además se deriva de esta materia, de las plantas, de los árboles, y irse construyendo hasta llegar a ese nivel de persona, que es cuando ya estamos en una realización de sentidos y de significados de otro momento, de otro tema. Esa conjunción entonces de metal, que te iba a preguntar qué metal era, y de esta materia prima que realmente se transforma y se va haciendo más compleja y va mostrando toda esta serie de matices con los colores que vas poniendo y la manera en cómo va adhiriéndose de otros elementos externos como el papel ajeno al propio del libro. Eso me gustó. Y también la reintegración de tu trabajo en el libro, porque es lo que tú regresas hacia siempre el conocimiento que nos portan los libros, el mundo que nos sabe, y cómo entonces nosotros regresamos y ponemos esa parte que nos corresponde, esa parte de creatividad que tenemos al servicio entonces de los demás y en las manos de los demás. Eso también me gustó mucho, ¿no? De cómo lo pones. Y sí quería preguntarte, ¿qué material, qué metal es el que estás utilizando? ¿Qué material qué es? Metal. ¿Qué metal es el que usas? Es plata. Uh-huh. Plata. Pero es una maravilla para el pivote, porque justo también ya explicaste la técnica, pero sí tenía la curiosidad de cómo haces tu pivote, ¿no? Y cómo lo Claro, era hilo de plata que modelé, no es con la técnica de cera perdida, este era un hilo de plata que modelé y moví un poco, pulí un poco para formar el anillo y la serpiente.